gracias, muchachos. Listo. Bueno, chicos, entonces, como les dije, pues hoy vamos a mirar el resultado número 4, que es cómo contribuir el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para la transformación de los conflictos. Hablamos desde el inicio de nuestro primer encuentro, estuvimos hablando sobre la dignidad humana, ¿cierto? Que decíamos que la dignidad es el reconocimiento que tiene toda persona sin excepción alguna, ¿cierto? Donde esta persona pues merece respeto, merece un valor, tiene un valor, y pues sabemos que también la dignidad es la base de la paz, que se construye con cimientos muy sólidos, ¿cierto? Entonces aquí vienen pues como reconocer y valorar pues la dignidad en ti mismo y en los demás. Entonces ahí hablábamos del autoconocimiento, del autocuidado, cuando te valoras a ti mismo, pues es más fácil valorar a los demás, ¿cierto? La práctica del autocuidado, reconocer las emociones, saberlas expresar, las emociones y las necesidades. Y pues se trata de resolver todos estos conflictos que de pronto nosotros tenemos internos de una manera constructiva que sirva para generar paz, ¿cierto? También hablábamos sobre la empatía, la escucha activa. También hablábamos acerca del respeto a la diversidad, o sea, que tenemos que celebrar pues las diferentes culturas de pensamiento, de origen, de raza, ¿cierto? También hablábamos sobre la defensa de los derechos humanos, de mantener informados sobre los derechos humanos, defender activamente a aquellos que son vulnerados en cualquier momento. Y pues esto puede ser desde denunciar también las injusticias hasta apoyar campañas que promueven la igualdad y pues la discriminación. Entonces, de eso estábamos hablando, del implemento de las estrategias para transformar los conflictos, la transformación de los conflictos. Todo este tema abarca precisamente lo que inicialmente habíamos hablado, que era lo de la cultura de paz. La comunicación no violenta, que eso es una herramienta muy poderosa y se basa pues como en cuatro componentes. Entonces la observación, primero pues describe lo que ves, lo que escuchas sin juzgar a nadie, los sentimientos también, entonces expresas cómo te sientes en relación con las observaciones que tienes, cómo me siento, cómo me preocupo en el lugar en que me encuentro. Las necesidades también eso también genera, eso es otro componente. Las peticiones es pues como la solicitud que yo quiero, lo que tengo claro y concreto, ¿cierto? Que pueda satisfacer las necesidades del otro. Entonces, pues eso. También en este tema vamos a hablar sobre la mediación y la negociación. ¿Quiénes de ustedes saben cuál es el significado de mediación y negociación? La mediación es llegar a un acuerdo entre dos personas cuando hay un conflicto. ¿Y cuál era la otra? Mediación y negociación. Y negociación es llegar a un resultado en la cual ambas partes ponen su punto de vista y llegan a un acuerdo central. Exacto. El objetivo es ese, es que las partes encuentren sus propias soluciones, ¿cierto? Para poder resolver el conflicto. Listo, muy bien, muchas gracias. Fomentar el diálogo y el entendimiento. ¿Qué creen ustedes que significará eso? Fomentar el diálogo y el entendimiento. ¿A qué le suena eso? ¿Cómo a qué? En Profe, práctica, la escucha activa, crear espacios seguros, respetuosos, buscar puntos en común, estar dispuesto a entender las perspectivas diferentes de cada persona. O sea, implicaría no solo hablar, sino también escuchar, aprender, reconocer, validar emociones. para Es concluir lo que dice el compañero, entender y comprender.
Exactamente. Entonces, cuando hablamos de fomentar el diálogo y el entendimiento, se basa es en crear espacios donde las personas puedan compartir sus experiencias y sus puntos de vista de una manera segura, o sea, que no vaya a haber de pronto alguien quien pueda estar interviniendo y lo pueda estar, como se dice en el argot popular, sabotear esa postura que tiene esta persona, ¿cierto? Esto puede ser a través de círculos de diálogos, foros o actividades culturales conjuntas también. También hay otro tema que es en relación a eso, que es promover la reconciliación. ¿Qué creen ustedes de qué es promover la reconciliación? Sanar y mediar los conflictos. Ajá. La reconciliación, pues es la clave, ¿no? En contextos donde se ha habido violencia o daño, pues obviamente cuando nos reconciliamos, pues esto implica reconocer el daño y pedir perdón cuando sea apropiado, ¿no? Trabajar juntos para reconstruir la confianza y pues las relaciones interpersonales. Hablan mucho también, en este momento se habla mucho de paz, la educación para la paz, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de paz, pues promover programas, por ejemplo, se me ocurre promover programas educativos que enseñen habilidades para resolución de conflictos, como cuáles, como tener empatía, como el pensamiento crítico, como los valores, ¿cierto? Y esto se genera desde temprana edad, que es lo que hemos venido hablando durante todas estas sesiones que hemos estado con ustedes. Pero ustedes se deben hacer esta pregunta: ¿cómo puedo yo contribuir a eso? ¿Cómo puedo yo empezar a contribuir para que eso se dé? ¿Cierto? Entonces, primero que todo, pues vamos a practicar la empatía. La empatía, que es lo que siempre hemos estado hablando, siempre tenemos que tener esa empatía para poder entender al otro, ¿cierto? La escucha activa también es súper importante. Escucharlos activamente sin interrumpir, sin tener como los prejuicios, ¿cierto? La comunicación no violenta. Es fundamental tener una comunicación no violenta con el otro en las relaciones diarias. O sea, eso es también la base, pues, cómo puedo yo empezar a contribuir para que generemos paz en este país como el nuestro, que es Colombia, que está lleno de tanta hambre de paz, ¿cierto? En la comunidad también podemos participar en iniciativas, ¿cierto? Que promuevan la paz, la justicia social, el respeto por los derechos humanos, ofrecer tiempo y pues las habilidades que tiene cada persona o cada individuo. También lo podemos hacer desde nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de estudio, donde podamos también fomentar un ambiente de respeto, de colaboración, de sensibilización, de solidaridad e intervenir de manera pues constructiva, donde veamos los conflictos, ¿cierto? Sin faltar al respeto. Bueno, esto es cómo podemos nosotros contribuir o cómo tenemos ese empujoncito para que la dignidad humana pues cada día sea más, tenga más interacción y podamos aplicar estrategias para transformar estos conflictos, no solo no solo los problemas puntuales, sino todo lo que nos atribuye en nuestro territorio, ¿cierto? Bueno, entonces usted dice, bueno, pero ¿por qué estamos hablando de esto? Pues precisamente estamos hablando de esto porque el tema que nos compete en este momento para esta sesión, pues obviamente tiene que ver mucho con la dignidad humana, con la paz, que no, estamos tratando de buscarla, ¿cierto? Entonces, vamos a fortalecer esa cultura de paz a partir, pues, de la dignidad, que ese es nuestro, nuestro programa, pues, nuestra sesión de hoy, ¿cierto? Bueno, entonces yo les voy a compartir pantalla.
Voy a cerrar un momento mi cámara, voy a compartir la pantalla para que me deje compartir bien la pantalla. Pantalla completa. Ahora sí, ¿ven mi pantalla, chicos? Aún no. ¿No? Bueno, nuevamente. Listo. Parece que ahora sí, ¿cierto? Ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces, les estaba hablando de la introducción que les estaba haciendo hace un momento, pues es precisamente porque hoy vamos a ver cómo nosotros podemos ser agentes de cambio, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar. Dice, ¿quién me quiere, por favor, leer esta introducción que tenemos acá? Ser agente de cambio. Estimados aprendices, la cultura de la paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, teniendo en cuenta los derechos humanos. Ese proceso, profe, no veo. Ya. Este proceso es lento, ya que significa un cambio de mentalidad individual y colectiva. Dos aspectos claves en el fortalecimiento de una cultura de paz son, por un lado, asumir el conflicto como parte de las dinámicas de las relaciones personales y por otra, el aprendizaje y la aplicación de estrategias de transformación de los conflictos. En este cambio, la educación tiene un papel muy importante, debido a que incide desde los ambientes de los aprendientes de aprendizaje en la construcción de los valores que son llamados ciudadanos o socioemocionales, permitiendo una evolución del pensamiento social. Los cambios evolutivos, aunque son lentos, tienen un carácter más irreversible en este sentido. La formación ayuda a la contribución de nuevas formas de pensar. Bueno, ¿qué vemos aquí, muchachos? En esta introducción que nos hace este, este componente de ser agente de cambio. ¿De qué nos habla esto? Profe, pues como tal, va más como hacia los valores de cada persona. O sea, se puede decir que se trata como de dar un tipo de cultura donde los valores primen, como para que la sociedad se mantenga. Ahí ya entra lo que son los derechos humanos, lo que es toda la parte Mm, de convivencia, por así decirlo. Muy bien. ¿Quién más quiere de pronto complementarlo? Bueno, aquí también nos habla que este proceso es lento, ¿cierto? Porque vamos a tener un cambio de mentalidad individual y colectiva. ¿Ustedes creen que es difícil hacer esto? ¿Tener un cambio de mentalidad individual y posterior colectiva? Sí, ¿Quién me habló? ¿Miguel? Miguel. Sí, señora. Hola, Miguel. Cuéntame, ¿por ¿Cómo qué? está, profe? Bien, gracias, Miguel. Muy amable. Muchas gracias. Cuéntanos cuál es Sí, tu punto de vista. pues vámonos a la realidad del asunto. Yo soy extranjero, por si no lo saben, yo soy venezolano. Sí, yo Tenemos sí más lo de 20 sabía. años, Se tenemos le nota. 20 años intentando llegar a un acuerdo de paz para poder salir del Ujú. gobierno que tenemos, poder tener un cambio, poder ser un país libre y ha sido imposible poder llegar
por lo menos a un acuerdo, a una paz, a que ya la gente no quiere estar con ese gobierno, no quiere estar con esas personas y sigues estando obligados. O sea, llegar a un punto de paz no es solamente culturizarte o entender qué es la paz. Es que tú vas a entender que debes de tener empatía, entender que los demás también tienen una manera diferente de pensar a ti. Y si no se logra un consenso o una conciliación, lamentablemente nunca llegamos a nada. Y pues sí, hemos manifestado, hemos salido a la calle, hemos tenido muchos muertos, hemos tenido más de 400 muertos en más de 20 Sí, años solamente en manifestaciones y no hemos podido llegar a una paz. Es sumamente difícil llegar a eso. y no solamente acá en Colombia, sino en todo el mundo. Es sumamente difícil, porque no Sí, solamente se señora, ven sí lo cosas es. acá, ¿cierto? Bueno, precisamente de eso que tú estabas hablando, Miguel, tenemos acá pues este componente que habla pues de la historia en los últimos años de violencia, ¿cierto? Yo no les voy a hablar porque, no sé, pues de pronto tú, ¿cuánto llevas acá, me dijiste, Miguel? 8 años cumplí en septiembre. 8 años. No sé si tú sepas que aquí ha habido guerrilla, ha habido paramilitares, han habido fuerzas armadas, bueno, las FARC, bueno, y el Sí, me tocó ELN, presentar el ICFES y me tocó empaparme de todo esto. Sí, sí lo bueno, sé. ok. Del resto que estamos aquí en sala, todos somos colombianos y todos hemos vivido todo esto que nos ha tocado vivir. Bueno, de pronto algunos no porque son muy jóvenes, no sé, de pronto, no sé las edades, pero algunos sí han vivido la violencia como tal que se ha generado en este país, ¿cierto? Entonces voy a resumirles un poquito, no voy a empezar a leer porque está bastante extensa este contexto, pero pues quiero como que también ustedes entiendan que el conflicto armado en Colombia tiene unas raíces muy profundas que van más allá del surgimiento de las actuales guerrillas en los años 60. Proviene de la violencia que caracterizó las relaciones entre liberales y conservadores, que yo creo que eso todavía se sigue viendo, ¿cierto? Desde el siglo, ¿qué siglo es este? Dios. Bueno, 19. 19, sí, hasta la época del Frente Nacional, 1958-1978, así la política al servicio de los intereses de la élite, la exclusión social y la falta de opciones democráticas de oposición explican el surgimiento de los distintos grupos guerrilleros en los años 60 y 70, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las famosas FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Ambos fueron nacidos en 1964 y en la actualidad cuentan con unos 10.000 y 3.000 efectivos respectivamente. Entonces la violencia se agravó con la aparición a principios de los años 80 de los grupos paramilitares. Imagínate, peor se puso esto. Especialmente las Autodefensas Unidas de Colombia, las famosas AUC, para llevar a cabo la lucha contra insurgentes. Entonces aquí pues obviamente la violencia, el fenómeno de la violencia pues se puso más grande, aparte de eso también la exportación de drogas ilícitas, el surgimiento de nuevas estructuras paramilitares vinculadas al narcotráfico, bueno, ha hecho pues obviamente pues que esto siga más complejo y que el conflicto siga y que la población civil pues sea la principal víctima y la más implicada, ¿cierto? Entonces aquí pues nos hablan un poquito de la historia de Colombia, de la patria boba, de la guerra de los supremos, de la patria boba en 1810, la guerra de los supremos en 1840 y la guerra de los 1000 días en 1898 y 1948 el Bogotazo. Listo, entonces aquí también nos habla sobre el Frente Nacional en 1958, el nacimiento de ANAPO, la Alianza Nacional Popular, las FARC en el 1964, el ELN en el año siguiente, 65,
Fraude de elecciones, bueno, esto no sé, se retira el fraude de elecciones de las elecciones de 1970, nació. En el 74, fin del Frente Nacional. En el 80, la bonanza del narcotráfico, aquí ya hablamos sobre Pablo Escobar, ¿no? En el 85, la toma del Palacio de Justicia, que en estos días creo que estábamos cumpliendo no sé cuántos años, no recuerdo, de esa toma. En el 89, pues la muerte de Galán, en el 90 la desmovilización del M-19, la muerte de Pablo Escobar en el 93, en el 97 la masacre de Mapiripán, perdón. En el 2011 la infiltración de las FARC, en el 2017 los diálogos y negociaciones de paz. Bueno, chicos, cuéntenme ustedes qué piensan de todo este paquete que tenemos acá de las fechas de estas fechas donde fueron ícono y donde fueron historia para nuestra Colombia. ¿No la conocían? ¿Sí las conocían? Algunos sí, algunos no. Hola. Profe, pues en mi caso yo considero pues que más que todo eso han sido como temas políticos. O sea, creo que cada persona tiene su forma de ver esas cosas dependiendo, o sea, dependiendo de lo político. Porque Y digamos de una lo que le persona haya que tocado vivir. sea, sí, o sea, siempre he considerado que cada persona, la forma de ver todo eso que pasó, siempre ha Ujú. sido como arraigado a eso. O sea, si eres uribista piensas una cosa, digamos ahorita con Petro en el poder igual, si eres petrista otra cosa. O sea, considero que casi siempre todos esos temas van relevante al partido político, que pues antes eran conservadores y liberales, como vos decías, Sí. pero hoy en día pues se ha mantenido la misma. Solo es que pues lo único que pasó fue que se cambiaron nombres, pero sí considero que eso es más como temas políticos. ¿Y los nombres cuáles fueron? Izquierda y derecha. Sí, izquierda y derecha, pero pues sigue siendo la... Solo es Sigue que siendo. pues menos mal hoy en día no ha pasado lo mismo, digamos, de un Bogotazo, que pues sí Uy, fue el golpe fuerte, o sea, creo que si hoy en día llegara a pasar un Bogotazo, sería el triple, o sea, el triple de fuerte, pero sí. sí siento que todos esos temas van esas rasgados dependiendo al político al que cada persona le vaya. Al que sí, al que esté. Sí, es verdad. Tienes mucha razón. Sin embargo, aquí también estamos hablando pues de los acuerdos que se han llevado a cabo en Colombia, en la negociación de la paz en Colombia entre el Estado y las guerrillas. Se han presentado varias experiencias de pactos de paz, dando lugar a esfuerzos hacia la construcción de paz. Entonces, pues aquí vamos a ver de manera general cada uno de los esfuerzos que se han presentado para llegar a los acuerdos actuales. Entonces, uno de ellos, negociación y pacto político, paz del gobierno del M-19. En este proceso de negociación entre el gobierno de ese momento a cargo del presidente Virgilio Barco en el M-19 se dio el curso de 1989 hasta los primeros meses de 1990, ¿cierto? El movimiento 19 de abril, mejor conocido por su anónimo M-19, fue una organización guerrillera surgida a raíz de las irregularidades de las elecciones presidenciales. Imagínense de dónde surgió eso. El 19 de abril de 1970 y que derivaron a un fraude electoral orquestado por el gobierno y los partidos tradicionales. Entonces aquí vienen nuevamente liberales y conservadores. El movimiento participó en el conflicto armado desde enero de 1974 hasta su desmovilización en marzo de 1990. O sea, solo hasta marzo del 90 se desmovilizaron. La negociación fue pensada como pacto político, ya que se pretendió que fuera firmado por los distintos partidos políticos. Bueno, esto en cuanto al M-19.
de la negociación de acuerdos de paz del EPL. Ese era el Ejército Popular de Liberación. También una organización guerrillera de extrema izquierda fundada en el 67, basada en los principios y ideologías del marxismo-leninismo. Pues eran 2.200 integrantes del EPL, se desmovilizaron en el 91. A pesar de esto, un grupo de aproximadamente 200 guerrilleros no se acogieron al plan de desmovilización y continúan activos bajo las órdenes de Francisco Caraballo, uno de los jefes fundadores, ¿cierto? La negociación del acuerdo de paz del gobierno, sí, PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores de Colombia. Fue un partido político fundado en el 82, surgió de la Fundación Marxista, un grupo que se había separado del Partido Comunista de Colombia a mediados de la década del 75. Hizo presencia en la costa atlántica, Nariño, Valle del Cauca y Antioquia. Bueno. Estas negociaciones, aquí también habla de la negociación de acuerdo de paz del gobierno Kitty Lam. El gobierno Kitty Lam fue una guerrilla indígena activa desde 1984 hasta 1991, que fue que se desmovilizó. Toma así el nombre de Kitty Lam Chantre. Era un líder indígena caucano que vivió a principios del siglo XVIII, 20, perdón. Este movimiento se encontraba en el departamento del Cauca y suroccidente colombiano. Listo. Pero yo no les voy a hablar acá, aquí también hay otra negociación, yo no les voy a hablar acá pues de historia, porque pues esto, la verdad es historia, que sigue quedando y que sigue todavía haciéndonos hueco a nosotros aquí en este país. Agenda y mesa de conversaciones con el ELN, el cierre de la guerra, definitivamente las décadas de acuerdo de paz. En términos similares también el ELN, se desmantelaron los grupos rezagados del paramilitarismo. El gobierno de Juan Manuel Santos, que ese fue, en el gobierno de Juan Manuel Santos fue donde los grupos del paramilitarismo pues se acogieron, ¿no?, al acuerdo de paz. Inicial se definió la agenda en el acompañamiento internacional y la metodología que compone activamente la participación de la sociedad. Se propuso ser realizada en el 2017, sin embargo fue propuesta ante la retención de algunos civiles por parte de esta guerrilla. Bueno, entonces hay una fundamentación de los acuerdos de paz. Les voy a mostrar un videíto para que nos vayamos como contextualizando un poco. ¿Listo? Escuchemos. Profe, no se escucha el audio.
Profe, no se escucha nada. No sé. Se fue la profesora. ¿Cómo vieron este video, chico? Esta es la explicación de los acuerdos de paz que hubo en La Habana, ¿cierto? ¿Ustedes creen que hemos tenido de pronto algún cambio después de eso? Profe, lamentablemente el video no tuvo audio, solamente tuvo diapositivas. ¿No tuvo audio? No, Ay, ¿cómo así? no. Tan raro. Yo sí lo escuché acá. Ve, ¿qué es esto? Tan raro. Bueno, pero, o sea que ninguno escuchó, ninguno pudo escucharlo.
pudo No, escuchar. señora, estaba sin oír. No, profe, le avisamos Señora, y no se usted tampoco escuchó. nos contestó. No, señora. Ay, qué pena. Qué Pues yo pena. lo Bueno, vi en una pestaña aparte. ¿tú lo viste en una pestaña aparte? Sí, porque es que no se escuchaba y los puse a reproducir en otra pestaña. Ah, ok. Y cuéntanos entonces, ¿qué viste? Pues entre los acuerdos que intentaron conseguir o que intentaron llegar, yo creería que el tema de conversación va a ser bastante, eh, no sé si considerarlo ético, ¿sí? Principalmente iniciando por lo que era el control o el intento del control a las drogas, que fue algo que me quedó bastante marcado. Bastante. Pues yo considero que, como dice el presidente, que yo no estoy de acuerdo con él, ¿no? Y no lo voy a llevar a debate, pero Ujú. la única forma de mantener un control preciso y correcto de las drogas es legalizándola. Es la única forma en que que puedan tener un control sobre esto, un control efectivo, ¿sí? Lamentablemente podrá sonar drogas igual a sinónimo de malo. No. La cantidad de dinero que trae las drogas para un país es tan grande que la única forma de que deje de ser ilícita es convirtiéndola lícita. Y cito textualmente al presidente de este país. Pues son varias cosas y fundamentos que de la cual yo no estoy de acuerdo, ¿no? Sin embargo, pues cada quien con lo suyo. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo tú y yo también en eso. Pero sí, tienes razón. Yo también creería, a modo personal, ¿no? Que pues obviamente la única forma sería colocando la lícita, ¿cierto? Que legal, prácticamente. Sería pues como, pero bueno, en esto estamos y pues como dices tú, cada quien con lo suyo y pues el que esté en primera fila, pues que sea el que tome la decisión de hacerlo o no, ¿cierto? Bueno, pero mire que la importancia de la cultura de paz hace que lo que estábamos hablando al inicio de esta charla o de esta sesión, perdón, habla sobre la resolución de conflictos y negociación, ¿cierto? Entonces, después del proceso de paz realizado por Colombia en el grupo armado de las FARC y en el proceso de post-conflicto por el cual atraviesa nuestro país, es pertinente hablar acerca del acceso a la justicia que se debe garantizar a todos los ciudadanos, ¿cierto? Teniendo en cuenta la deficiencia de la justicia tradicional por el gran número de conflictos o desacuerdos que se presentan diariamente en los juzgados. ¿Sí o no? Eso sí es la realidad. El que tiene plata va libre si quiere. Sí. Como solución, se ha venido desarrollando una nueva opción en la que las personas tienen la facultad de resolver sus disputas a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entonces, pues a continuación vamos a ver cuáles son las características y los aportes que estos mecanismos pueden ofrecer a nuestro país en época de posconflicto y la construcción de una cultura de paz. Entonces, aquí hablamos sobre los mecanismos autocompositivos. Son aquellos a los cuales las partes acuden por voluntad propia cuando se encuentran frente a una disputa y son ellas mismas quienes toman la decisión de arreglarlo al cual quiere llegar, ¿cierto? Entonces, vuelvo y leo, son aquellos a los cuales las partes acuden por voluntad propia cuando se encuentran frente a una disputa y son ellas mismas quienes toman la decisión del arreglo al cual quieren llegar. ¿Entendido? La autocompositivos, los mecanismos autocompositivos. ¿Sí entienden el término? Sí, señora. Sí. ¿Listo? Bueno, entre esos está ¿qué?
la transacción, ¿cierto? Esta clase de mecanismo consiste en que las partes puedan llegar a un acuerdo por voluntad propia, sin la intervención de ningún tercero, ni nada, ¿cierto? La figura de la transacción únicamente genera efecto entre las partes, interpartes, y después de realizada presta mérito ejecutivo y base tránsito a cosa juzgada. Entonces, en la imagen pues vemos que llegan a acuerdos, ¿no? La mediación. Como su nombre lo indica, busca llegar a un punto medio entre las partes que se encuentran en una disputa, la cual un tercero imparcial llamado mediador los asiste y facilita la comunicación entre las partes para que éstas, como protagonistas, tomen una decisión que logre satisfacer las necesidades de ambos por medio de un diálogo. Un punto importante a tener en cuenta acerca de este mecanismo es que este carece de efectos jurídicos por las partes, ¿cierto? Su cumplimiento se deriva únicamente de la voluntad que éstas tengan para cumplir lo pactado para que la mediación genere efectos jurídicos. Debe ser llevada ante una notaría o un centro de conciliación. Amigable, composición. En este mecanismo, la decisión final tomada por el amigable componedor tiene carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento con las partes. El amigable componedor es un tercero imparcial designado por la parte que puede ser una persona particular o una entidad. La decisión final pactada debe constar por escrito y presta mérito ejecutivo y hace tránsito o cosa juzgada. La conciliación es un mecanismo de solución de conflictos por excelencia y actualmente es el más utilizado por la sociedad colombiana, en el que las partes se tienen una disputa, asisten a un tercero imparcial designado ya sea por las partes o por la legislación colombiana, el cual guía, asiste y propone distintas soluciones a las partes, pero son estas quienes toman la decisión final de llegar pues a la conciliación, ¿cierto? Si las partes logran llegar a un acuerdo, el conciliador lo debe aprobar y éstas se encuentran en obligación de cumplirlo, ya que presta mérito ejecutivo y hace tránsito de la casa juzgada. Listo. Ahora vamos a hablar sobre los mecanismos heterocompositivos. Estos resuelven los conflictos cuando un tercero completamente ajeno a las partes impone una decisión a las mismas. Esta vía funciona únicamente cuando alguna de las partes así lo decide. Como mecanismo de solución de conflictos encontramos la vía judicial ordinaria y el arbitraje. ¿Qué quiere decir arbitraje? Consiste en un mecanismo mediante el cual las partes pactan que previa o posteriormente al nacimiento de una controversia, estas serán resueltas por medio de un tercero llamado árbitro, el cual decide por medio de un litigio y resuelve el conflicto por medio de un laudo arbitral que es de obligatorio cumplimiento para las partes. Entonces, aquí hablamos también de unos jueces de paz. El Congreso les dio vida a los jueces de paz mediante la Ley 497 del 99. El juez de paz representa el derecho del Estado en la comunidad y mantiene un carácter de institución. Pero a diferencia de otros mecanismos de solución de conflicto, los jueces de paz se encuentran dentro del organigrama del Estado, o sea, en la rama judicial, ¿cierto? Los jueces de paz tienen características importantes como ser gestores de convivencia en los lugares y las comunidades donde fueron elegidos, resuelven de manera rápida, eficaz y eficiente los conflictos de la comunidad, somete a su consideración, son pedagogos en la prevención del conflicto, tarea previa para prevenir, tarea de resolverlos cuando ocurren y tarea posterior de seguimiento, ayudan a acceder a la justicia porque los ciudadanos de ciertas áreas rurales no pueden hacerlo por la distancia que los separa de las cabeceras municipales o departamentales, garantizando el acceso a la justicia, desarrollan una actividad de acompañamiento a los problemas de las personas para que no suban el nivel, ¿cierto?
Estos pues son las características de los jueces de paz. Aquí hay otro mecanismo que es conciliadores, pues es un mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio del cual dos o más personas gestionan por sí mismas de manera voluntaria y con plenos efectos jurídicos la solución de sus conflictos con la ayuda de un tercero neutral y calificado llamado conciliador, conciliadores de derecho, conciliadores en equidad. Los conciliadores de derecho se realizan en un centro de conciliación ante un abogado y el trámite se desarrolla en el marco de la normativa vigente. Y los conciliadores de equidad, pues es un mecanismo por el medio del cual dos o más personas resuelven sus controversias por inmediato, por un tercero neutral llamado conciliador en equidad, que es una persona con reconocimiento comunitario que administra justicia de manera gratuita, motivado a que las personas involucradas en el conflicto sigan de mutuo acuerdo con la solución del mismo, ¿cierto? Bueno, todos estos mecanismos son complementarios de la justicia tradicional, pero son figuras importantes para la promoción de la justicia en zonas rurales, en donde después de la firma del acuerdo de paz se puede generar mayores conflictos. Y pues eso sí lo hemos visto, ¿cierto? Se necesita impartir justicia de manera inmediata. De igual forma, cada persona se debe involucrar con la responsabilidad social que tiene al crear una convivencia integral, respetando y reconociendo al otro para poder llegar a una nueva cultura de paz. Mire lo que hablan aquí, ¿cierto? Respetando y reconociendo al otro para poder llegar a una nueva cultura de paz. Esto es lo que realmente necesitamos nosotros y esta sería de pronto la contribución que nosotros podemos hacer desde nuestro punto de donde estemos, llámese en el ambiente en el que estemos, ¿cierto? Respetando y reconociendo al otro, reconociendo la postura del otro, teniendo empatía, sabiendo escuchar, teniendo una escucha activa, poder expresar las emociones que tenemos sin necesidad de atacar al otro, sin necesidad de herir, sin necesidad de que el otro se sienta inferior a nosotros, ¿cierto? Esto es lo que realmente nos podría llegar a generar una cultura de paz, que es lo que tanto necesitamos, ¿cierto? Bueno, entonces aquí pues nos habla también sobre la cultura de paz, el concepto. Según la definición de las Naciones Unidas, la cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de acatar las causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos, las naciones. ¿Cierto? Entonces, ¿recuerdan que hablamos? Bueno, mire que acá estamos hablando sobre la Organización de las Naciones Unidas promulga los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 Objetivos para Transformar el Mundo, ¿cierto? Donde el número 16 corresponde a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, ¿cierto? Responsables e inclusivas para todos los niveles, ¿cierto? Al respecto, afirma que la paz y la seguridad duraderas en el mundo no puede existir si no se respetan los derechos humanos y que el desarrollo sostenible no se puede alcanzar sin paz y seguridad. Pues esto es lo que nos habla las Naciones Unidas sobre el concepto de cultura de paz, ¿cierto? Bueno, entonces, pues aquí también nos muestran, pues, como un ejemplo, como una gráfica de la declaración del Programa de Acción sobre la Cultura de Paz, y ella identifica, pues, 8 ámbitos de acción para los actores a nivel local, nacional, internacional, que proponen. 1, promover una cultura de paz por medio de la educación. 2, promover el desarrollo económico, y social sostenible. 3, promover el respeto de todos los derechos humanos. 4, garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. 5, promover la participación democrática. 6,
promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad. 7, apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y conocimientos. Y 8, promover la paz y la seguridad internacional. Entonces vemos que estos ámbitos, estos 8 ámbitos, pues son los actores que nos rigen a nivel local, nacional e internacional, ¿cierto? Entonces, pues aquí también nos habla sobre la resolución y transformación de conflictos, implica habilidades para resolver problemas entre individuos, grupos, organizaciones y naciones. Y la siguiente metodología, pues es recomendada por el Centro Martin Luther King para el cambio social no violento, que comprende 6 pasos en la resolución del problema. Primero, reunir información acerca del conflicto y sus participantes. Segundo, prestar todos los lados de la disputa. Presentar, perdón. Tercero, comprometerse a resolver el conflicto sin el uso de la fuerza ni la violencia. Cuarto, negociar un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Quinto, llevar el acuerdo a la acción. Y sexto, intentar la reconciliación de las partes y evaluar las acciones efectuadas. Entonces, esto pues es lo que los acuerdos también que hay que tenerlos también presentes. Entonces, aquí nos resumen también un poco, dice que todo lo anterior requiere de habilidades específicas que se pueden enseñar y aprender en las áreas de orientación, percepción, manejo de las emociones, comunicación y creatividad. ¿Listo? Entonces, pues de orientación, las ciertas actitudes y habilidades generales son esenciales para la transformación de conflictos. Entre ellas están las siguientes: la no violencia, la compasión, la equidad, la justicia, la confianza, el respeto, la tolerancia, la diversidad y aprecio por la controversia pacífica. Desde la orientación. Desde la percepción, pues estamos hablando de las habilidades de percepción. Nos comunican que los conflictos no se dan únicamente en la realidad, sino también en la forma en la que las personas perciben esa realidad. Estas destrezas son empatía, autoevaluación, suspensión de juicios y culpas, reformulación de problemas, el manejo de las emociones, que ustedes saben que, pues, para la transformación de los conflictos es necesario desarrollar comportamientos dirigidos a la adecuada expresión de sus sentimientos, ¿cierto? Tales como la ira, la frustración, el miedo. Entonces, para lograr lo más importante es el ejercicio del autocontrol, tener el autocontrol para evitar reacciones de manera desaforable, ¿cierto? Para evitar más disputas, más conflictos, más problemas, ¿cierto? Promover este tipo de habilidades incrementa la autoconfianza y el autodominio, capacidades necesarias para transformar los conflictos, ¿cierto? Entonces es importante el manejo de las emociones. Y pues también nos habla sobre la comunicación, que dice que pues las destrezas comunicativas que facilitan la resolución de conflictos tienen relación con los actos de hablar y escuchar, una escucha activa, el intercambio efectivo de percepciones, de hechos y de los sentimientos que las acompañan. Bueno, también tenemos un pensamiento creativo. Dice que las habilidades para el pensamiento creativo capacitan a las personas para la innovación de la definición de problemas y en la toma de decisiones. Entre las más importantes se encuentra la apertura de perspectivas para poder contemplar los problemas desde varios ángulos, la colaboración, así como el cultivo de los pensamientos laterales, lógico y para la generación y la corrección de ideas. Y pues la construcción de una cultura de paz requiere un compromiso que es de todos los actores involucrados y esto lleva a una transformación de la sociedad. Resignificar el conflicto como oportunidad de cambio. Esta perspectiva genera nuevas dinámicas sociales más dispuestas al diálogo, al entendimiento, los acuerdos y la actuación basada en valores. Entonces aquí
nos muestra cómo nosotros podemos ser ese agente de cambio, ¿cierto? Cómo podemos trabajar para poder tener esa paz tan anhelada. Entonces, trabajar por la paz es trabajar por uno mismo, es llenarse de valor para verlos en los demás, es llenarse de valores para verlos en los demás. Esta es pues como la frase que nos colocan acá. No sé ustedes qué piensan de lo que acabamos de ver, de lo que acabamos de escuchar. ¿Conmigo? Ujú. Chicos, ¿se me fueron? No, están acá. Niños, hola. Profe, pues es que el tema no sé, es como tan extenso, tan amplio y se deja como tan a tan distintas y variadas interpretaciones que, Sí, digamos, lo único que me queda por decir es que, pues que en el papel todo es muy bueno, ¿no? ajá, Pero de ahí a que cada uno como persona, como sociedad, como gobierno, las implemente, pues ahí está el dilema. Por ejemplo, el tema lo que hablabas de las Naciones, de las Naciones Unidas, de la ONU, sí, y pues ver el conflicto ahorita que hay en Palestina, y pues no fueron capaces de intervenir ni brindar una seguridad para el pueblo palestino, sino se acomodaron a las potencias, a los intereses de los países que estaban allí interviniendo. Entonces, pues creo que es un tema como tan amplio y como tan... y muy álgido también. sí, entonces es muy interpretativo a nivel de cada persona de pensamiento y Ujú. criterio. Y de criterio, sí, muy bien, sí, tienes toda la razón. Eh, Simplemente pues es como tenemos que también saber un poco de todo, ¿no? Un poco de historia, un poco de cómo funciona Colombia en estos momentos. ¿Ustedes cómo creen que está Colombia en estos momentos a nivel económico? ¿Cómo está la economía en este momento en Colombia? Una pregunta suelta, así. Carísimo. Uy, profe, pues la verdad ahí depende. O sea, la verdad ahí dependen de muchos factores porque pues hace poquito yo veía que salió en noticias que ahorita el café se está vendiendo muy bien. Digamos, Ajá. ahorita lo que fue el café se explotó, Ujú, lo cual es bueno. Pero pues ya hay otros factores, digamos, en otros temas, pues hay gente que sí se ve afectada. Porque digamos en lo que ha sido la parte de ganadería y eso, siento que pues ha mejorado un poco porque pues mi familia trabaja en el tema de ganadería y siembra. Y pues digamos que lo que ha sido tanto para los animales como para lo que uno utiliza, los elementos de siembra, ya ha mejorado un poquito. Pero pues sí hay gente que en la canasta familiar de pronto aún no se ajustan a la canasta familiar. Sabes que todo también depende de quién se exprese, porque yo siempre considero que lo que es para algunos buenos, para otros es malo. Entonces, sí, es que en estos temas, profe, la verdad sí depende mucho sí, del sí, punto de vista de cada quien. de cada quien, sí. Por eso no vamos a entrar en detalle, no vamos a entrar en debates en este momento, simplemente nos vamos ya a transferir a nuestra guía para saber qué es lo que vamos a entregar. Listo, como evidencia. Entonces, ustedes tienen por ahí la guía a la mano. Aquí, aquí la tenemos a la mano. Entonces, vamos a mirar en nuestra guía
cuál es lo que vamos a entregarles, ¿cierto? La evidencia que vamos a entregar en este momento. Está como muy lejos. Bueno. Entonces, por acá, vamos por acá. Listo. Ya lo encontramos, la evidencia, bueno. Esto es lo que vamos a socializar ahorita, lo de la marca sostenible. Bueno, entonces, reconocer los hechos históricos más representativos en la historia de Colombia que están enmarcados por la violencia y los acuerdos de paz, que fue lo que acabamos de ver ahorita, ¿cierto? Entonces, para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y el análisis del componente formativo, ser agente de cambio. Ustedes pueden tener acceso a esta información ahí en la plataforma, le echan una leidita, lo analizan, miran los videitos nuevamente para que puedan de pronto de ahí sacar lo que vamos a necesitar, que es un mapa mental de los hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años, ¿cierto? Esa es la evidencia que vamos a presentar. Esta evidencia consiste en un mapa mental reflexivo sobre los principales hitos del conflicto armado en Colombia. El objetivo, pues, es reconocer los hechos históricos más representativos en la historia de Colombia, que están enmarcados por la violencia y el acuerdo de paz. Y, pues, aquí, en nuestra guía también se describe la consecuencia de acciones y la correspondiente evidencia que conforman la actividad de aprendizaje a partir de la lectura del anexo mapa mental, hitos del conflicto. ¿Listo? Entonces, vamos a entregar un documento en PDF. Este documento del mapa mental va a ser elaborado en PDF en una página. Para hacer el envío de la evidencia, remitas al área de la actividad correspondiente y del área del espacio mapa mental. Entonces ya ahí saben de dónde lo tienen que coger y cómo lo pueden subir a la plataforma. ¿Listo? Esto es lo que vamos a hacer. Esta ya es pues otro documento que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero en sí es esto. El mapa mental de los hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Ok, muchachos, eso es lo que vamos a entregar. Esa es la evidencia que vamos a entregar. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud acerca de qué van a entregar? Yo estoy bien, yo entendí. Gracias, No, señora, Miguel. todo claro. Ok, perfecto, listo. Bueno, listo. Entonces, voy a dejar de compartir. Profe, una pregunta, ¿y la de hoy hasta qué plazo hay para entregarla? O sea, esta que estás dejando hoy. ¿También para el otro jueves o...? ¿Cuál? ¿La del mapa mental? Sí, sí, señora. Ah, sí. O sea, ¿cómo les digo, chicos? Mira, espera un momentico, yo detengo ya la grabación acá en ese momento.